bendecida tarde, iglesia. Amén. ¿Cómo no estar agradecido, hermano, con el Señor? Si ha sido tan bueno, tan generoso con cada uno de nosotros. Amén. Habrá alguien que pueda decir, no, Dios no ha hecho nada por mí. No estaríamos aquí si no fuera por Él. Y siempre tenemos por qué agradecerle. Así que gracias al Señor por este tiempo, por este día, porque podemos como familia reunirnos en su nombre y exaltarle y adorarle a Él. Amén. El centro de la vida de la iglesia es Cristo. Amén. Siempre ha sido así. Y le exaltamos porque Él es bueno. En este día agradecemos al Señor porque vemos a nuestro hermano Raúl. Amén. Dios ha sido bueno, hermano, con su vida y con la vida de tantas personas. Qué importante, hermano, es estar siempre en clamor, en oración. Amén. Siempre. Y que en este tiempo Dios nos ayude a estar siempre apercibidos, ¿sí? Hay cosas que uno no puede prevenir, pero sí en el Espíritu el Señor nos va marcando, nos va sosteniendo, nos va ayudando. Y en el momento en que necesitamos, Él nos fortalece para soportar y para pasar toda vivencia y experiencia que nos tocan vivir. Amén. Así que agradecemos al Señor por esto y porque hoy vamos a celebrar luego la cena del Señor. Amén. El fin de semana pasado tuvimos la reunión a la mañana con la expectativa de celebrar por la tarde. No lo pudimos hacer, pero hoy celebramos, hermano, una victoria eterna. Amén. Eso es mucho más importante. Así que voy a invitar a que abra su Biblia en Santiago, Nuevo Testamento, carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Lo tiene? Muy bien, entonces leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, en esta tarde agradecemos este tiempo en el que podemos estar congregados en tu nombre. Señor, gracias porque tú nos has bendecido con esta posibilidad de hacerlo. Cuando vamos a los tiempos bíblicos, dice tu palabra que los primeros hermanos se reunían todos los días, Señor. Bueno, hoy no es viable y tampoco será tan necesario, porque si no tú lo hubieras marcado. Pero qué importante, Señor, es poder exponernos a tu obrar a través de la acción de tu Espíritu Santo por medio de los ministerios y los dones que tú has derramado en el cuerpo, Señor, porque es la única manera en la que vamos a crecer. Gracias, Señor, porque tú estás formando de cada uno de nosotros un discípulo que pueda, Señor, reflejarte a ti
Y cada vez que leemos tu palabra es una oportunidad en la que tú, Señor, te glorificas y obras ese proceso de transformación, Señor. Te pedimos que en esta tarde tú seas dirigiendo mis palabras, mis pensamientos, para que pueda estar transmitiendo esta meditación, esta palabra, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. Oro y clamo para que cada corazón pueda recibirla, Señor, conforme a lo que tú estés marcando, Señor, en cada vida. Y también, Señor, intercedemos por la vida de los niños que estarán recibiendo una palabra, Señor, que será tan importante para su vida. Todos aquellos que crecimos en una escuela bíblica o una escuela dominical, es probable que no nos acordemos de todas las lecciones, pero qué importantes fueron, Señor, al momento de tomar una decisión, al momento de aceptar esa invitación de que tú pudieras, Señor, hacer una nueva criatura, Señor, en nuestros corazones. Por eso, Señor, gracias por cada maestra que está dispuesta en tus manos, Señor, a servir y a transmitir. Úngelas, Señor, y llénalas de ti para que lo hagan bajo esa unción, bajo esa llenura que les permita, Señor, ser como ese río de agua viva que transmite, Señor, vida a través de tu palabra. Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les decía recién, hablaba acerca del domingo pasado, ¿sí? A esta hora estábamos medio compliquete, ¿no? Pero no es que me vaya a poner a hablar de fútbol, hermano, sino que ocurrió algo durante esta Copa del Mundo y al finalizar se vio muy fuertemente algo que superó lo deportivo, ¿sí? Una cosa es lo deportivo, un partido de fútbol, cualquiera sea, tiene siempre un ganador, un perdedor. En el caso de las instancias decisivas en un mundial es así. Y siempre debemos aprender a ganar, pero también a perder, ¿no es cierto? Pero diversos sectores, hermanos, en redes sociales y en medios extranjeros empezaron a criticar la conducta del equipo, ¿sí?, en nuestra selección. Y se levantó una supuesta campaña anti-argentina, ¿sí?, en todo el mundo. Mire, el primer mundial que fue en Uruguay hubieron 13 selecciones. En el mundial 78 hubieron 16 selecciones, o sea que empezaron en cuartos, ¿no?, después de la primera fase. Esta vez fueron 48 naciones, así que todo lo que se vivió ahí se amplificó y parece que el próximo mundial va a ser con más selecciones. Pero eso hizo que todos estos comentarios, todas estas acusaciones, no solamente contra la selección, sino contra nuestra nación, fueran creciendo, ¿sí? Como ahora la inteligencia artificial traduce de forma automática, esto se fue viralizando muy fuertemente. Plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, X y demás se fueron llenando de comentarios de los que respondían y no, ¿por qué? Porque los que vivimos acá sabemos que, bueno, tenemos un montón de defectos, ¿sí? No somos los mejores, pero si hay algo que nos une es el deporte, ¿sí? Especialmente la selección de fútbol, pero si es de rugby, no sabemos nada de rugby, pero yo veo el mundial de rugby, trato de ver que ganemos. Si es de vóley, si es de... Bueno, gracias a Dios que por lo menos hay algo que nos une, porque en el resto no es tan así, ¿sí? También nos unen las desgracias, porque no podemos no ver que cuando hay situaciones de crisis, el pueblo argentino siempre ha sido un pueblo solidario. Entonces todo este contraste, hermano,
Dígame si no le enojaba. ¿Y este qué habla si no ha venido nunca? Gente que no conoce ni la historia, ni la historia de su propio país, aparentemente. Y entonces, hermanos, para colmo los algoritmos funcionan con una dinámica que selecciona mejor todo aquello que provoca enojo. A las redes les conviene que haya enojo porque se hace más debate, se hacen más largas los comentarios, más gente que se suma, más visualizaciones, más viralización. Y yo no voy a defender ni a la selección ni a nuestro país porque tenemos que tener claro quiénes somos, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero para colmo, hermanos, creo que mucho pasa por ahí. Tenemos un presidente que, más allá del apoyo que pueda darle cada uno de nosotros, tiene una clara alineación o alineamiento con Israel y con Estados Unidos. Entonces hay una gran cantidad del progresismo europeo y latinoamericano que no se unen por sus propias causas, sino contra lo que odian, contra lo que detestan, la cultura judeo-cristiana, que los jugadores se hagan la cruz, que le agradezcan a Dios, ¿sí? Todas esas cosas, hermano, es odiada por la cultura woke. ¿Se recuerdan esa cultura woke? Es un tipo de woke, viene de wake, de despertar, ¿sí? El inglés, que es estar alerta contra toda la injusticia, todo lo que sea en contra de algunos sectores, porque no es con la injusticia de todo el mundo, sino que es de algunos sectores, ¿sí? Y entonces, hermano, esto amplificado, y Argentina es como que es todo lo que odia este sistema de pensamiento, de ideología. Entonces aprovechaban y le empezaron a pegar a todos, a los jugadores, a los argentinos, a la nación, que somos racistas, que somos tramposos, que somos esto y aquello. El tema, hermano, es que según los analistas, Argentina no es un país odiado por todos, pero es un país polarizante, ¿sí? Acá, desde que se fundó nuestra nación, leí hace poco que Dorrego, que era un líder, digamos, federal, fue fusilado por un tal Lavalle, general Lavalle. Nosotros ahora lo conocemos por las calles, ¿sí? Que era unitario. Y después que hizo esto, hermano, se tuvo que esconder y huir, y un tal Rosas lo empezó a perseguir y a perseguir y a perseguir durante años, hasta que lo encontraron y lo fusilaron. Y algunos historiadores dicen que a partir de ahí nunca cesó la polarización. O somos unitarios o somos federales, o River o Boca, o radicales, peronistas, ¿sí? Siempre, izquierda, la derecha, siempre tenemos eso, ¿sí? Entonces, claro, todo esto, hermanos, se viralizó, pero no voy al hecho de esto porque pueden haber diferentes lecturas. Un historiador va a verlo de una manera, un psicólogo lo va a ver de otra manera. Pero a lo que voy, porque no leímos la Biblia y dice que tiene que ver, tiene mucho que ver, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cómo la viralización de las críticas
y la polarización, cómo se disparan, se viralizan tan rápidamente hoy en día. Hasta el punto, hermano, yo siempre digo, tengamos cuidado, pasemos más tiempo leyendo la Biblia, orando, que en las redes. Porque hay todo un sistema que funciona para provocar polarización permanentemente, ¿sí? Y ahora que el año que viene va a haber elecciones, eso va a funcionar a full, ¿sí? ¿Cómo se crea opinión? ¿Cómo se maneja el sentido común a nivel global? Entonces, hermanos, como les decía, no vamos a analizar ni el fútbol, ni la selección, ni nada de esto, pero sino con la facilidad con la que las personas adoptan prejuicios. Repiten acusaciones sin conocer toda la verdad. Y convierten la descalificación en una cultura. Entonces, hermanos, ese espíritu que polula en las redes, que polula en la sociedad, como tantos otros, se quiere siempre meter en la iglesia. Entonces, ¿cómo esos contagios de odio, de enemistad colectivo funcionan? Y le da rédito a muchos, que muchos hacen negocio con todo esto, ¿sí? Mira, estos se están peleando y nosotros ganamos plata. Entonces, vamos ahora a la palabra de Dios y tenga ese concepto, cómo el prejuicio, el odio, la enemistad, cómo se puede contagiar, cómo se puede viralizar. En la época de Santiago, hermanos, y en esa cultura grecorromana y judía, aquel que era sabio o que era considerado un maestro era un símbolo de estatus social. Si alguien era sabio, si alguien era maestro. Por eso, el primer versículo del capítulo 3 de Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque al que más se le da, más se pide, ¿no? Entonces, porque claro, había expuesto ya el peligro, empieza a exponer el peligro del mal uso de la lengua. Había estado hablando en el capítulo 2 de las parcialidades, de las diferenciaciones de personas, ¿sí? La acepción de personas. Entonces empieza a hablar aquí y a dar de dónde viene eso, porque esto no sale de un partido, no sale de un mundial, no sale de otro lado, ¿eh? Entonces, esta comunidad, esta iglesia a la cual le escribía Santiago, hermanos, tenía problemas de rivalidades, tenía problemas de conflictos interpersonales, discusiones teológicas con arrogancia, porque ahí él lo va a plantear en lo que hemos leído, luchas de poder por el liderazgo y demás. Entonces, primero empieza a marcar qué es lo que da la prueba de la verdadera sabiduría. Siempre haciendo la diferencia que la sabiduría no es el conocimiento intelectual, sino es la forma en la que vivimos, la aplicación de lo que sabemos, ¿sí? Y dice, versículo 3, el primero que leímos: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabio habla de esto, ¿no? De la forma de vivir, de la forma de aplicar lo que uno sabe. Entendido habla de aquel que epistemón, ¿sí? El conocimiento experto. ¿Hay alguno entre ustedes que sea sabio, que sea experto? Bueno, demuéstrelo teniendo una buena conducta.
Amén. Muéstrelo. O sea, había tal vez algunos que se proclamaban: nosotros que conocemos la verdad, nosotros sabemos cómo es la verdad y cómo se tiene que aplicar y qué es lo que tiene que ser. Estaba muy, con mucha arrogancia. Entonces Santiago le dice: escuchen, primeramente ustedes, si quieren considerarse de esa manera, tienen que dar un buen ejemplo. Cuando habla, o sea, no vamos a medir la sabiduría por lo que se habla, sino por lo que se vive. Y cuando habla ahí de mansedumbre, hace poco hablamos que mansedumbre tenía que ver con poder bajo control. No una debilidad, sino un poder bajo control. Entonces, la verdadera sabiduría nunca es arrogante. La verdadera sabiduría nunca tiene esa disposición de tratar de humillar a otro. Porque Jesús, hermano, el más sabio, nunca usó sabiendo todo, y sabiendo lo que pensaban, incluso los demás, nunca, hermano, los humilló. Y sigue hablando de la falsa sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ahí marca de dónde está el problema, es en el corazón. Los celos amargos hablan de la envidia, del celo fanático, ¿sí? No habla del celo por las cosas de Dios, el celo por la doctrina, el celo por hacer las cosas de Dios, no, habla de la envidia. Y cuando habla de contención, eriteian es en griego, es una palabra de la política griega la que se usa ahí, cuando se describe la ambición egoísta, el deseo de ganar a costa de romper un grupo, de tener la razón. Bueno, pero yo digo esto y tiene que ser así, y no me importa lo que piensen los demás, y me hago un grupo que piense lo mismo que yo. Y dice ahí que esa actitud hace mentir, no os jactéis, porque no es algo que sea verdad, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal, diabólica. O sea, hay dos sabidurías: la terrenal, animal y diabólica, y la de lo alto, la del cielo. ¿Por qué dice terrenal? Porque terrenal es esa sabiduría que está enfocada en el hombre, en el humanismo, en lo material, en el ego, en lo temporal. Animal, la palabra ahí es psíquica, ¿sí? Habla de la naturaleza caída, de la carne, es carnal. Esa sabiduría es terrenal y es carnal, y por ende es diabólica. No es que está diciendo que estaban endemoniados las personas, sino que la actitud que tenía estaba de acuerdo o favorecía al enemigo de la iglesia. Y ahí aclara el versículo 16: porque donde hay celos, envidia y contención, o sea, esta forma de egoísmo en el corazón, allí hay perturbación. Perturbación, la palabra acatastasia, significa desorden, caos, confusión, inestabilidad y toda obra perversa, o sea, nada de obra de buen fruto, contrario a la buena conducta. Entonces, hermano, empieza a hablar de la sabiduría de lo alto, esa que viene del cielo. La sabiduría que debe de lo alto y está ligada con lo que decía Jesús, con lo que habla en el Nuevo Testamento del fruto del Espíritu. La sabiduría que es de lo alto es primeramente, tiene 7 cualidades y hay un fruto, es pura. ¿Qué quiere decir? Que no tiene mezcla, sin contaminación, es pacífica. Bueno, entendemos, ¿no?
pero primeramente pura. No está contaminada. No tiene segundas intenciones. Después, pacífica, promueve la reconciliación, la armonía, no el conflicto innecesario. Es amable, o sea que es considerada, tolerante. Es benigna, o sea que es dócil, fácil de tratar, dispuesta a escuchar, no obstinada y llena de misericordia y buenos frutos. Sensible a las otras personas, sensible a la necesidad, activa en buenas obras, sin incertidumbre, o sea que es imparcial, no hay favoritismo. El tema que habla en el capítulo 2. Ni vacila con sus convicciones éticas, es decir, no tiene incertidumbre, sabe por lo que dice la palabra cuál es la actitud correcta. Y sin hipocresía, sea sin máscara, es auténtica. ¿Cuál es el fruto de esto? El fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, una vida justa y una vida que transmite paz, no discordia. Amén. Entonces, hermano, eso que sucedió esta semana y que sucede hace tiempo por redes, que ahora nos damos cuenta más porque la comunicación es mucho más rápida, estaba sucediendo en la iglesia. Y no usaban las redes, se comunicaban. Entonces, el origen que tenga la sabiduría en la que nos movamos es el fruto que va a tener. Edificación, crecimiento o daño, división. Y Jesucristo, hermano, nuestro Salvador, es la encarnación perfecta de esa sabiduría. Él tenía 12 entre medio de esos 12 hermanos, los 12 lo iban a abandonar, uno lo iba a negar, otro lo iba a entregar. Sin embargo, hermanos, Él actuó con paz, con benignidad, con amor, con templanza. Entonces, esta carta está dirigida a los cristianos judíos que estaban dispersos fuera de la provincia romana de Palestina. Y parece ser que estaban con estos problemas, ¿sí? Aparte de la persecución, de cierta pobreza y presiones externas, tenían este problema. Pero Santiago no se pone a hablarle de alentarlo por la persecución, sino a tratar con un problema interno, porque sabían que si la iglesia iba a sostenerse en el tiempo era porque estaban funcionando correctamente. Entonces, hermanos, para Santiago, por lo que hemos visto, la verdadera sabiduría se demostraba no ganando discusiones, sino viviendo correctamente. ¿Amén? Viviendo correctamente. Entonces, ¿cuál era el verdadero problema? Era la rivalidad. Y cuando vamos al meollo de todo lo que pasó con Argentina y con quien sea, hermanos, siempre es la rivalidad. Celos amargos y contención, dijimos que eran la envidia, que era la ambición egoísta. Habían personas dentro de la iglesia que competían entre sí. Entonces, hermano, cuando uno meditaba durante todos estos días, digo, ¿cómo, Señor, podemos aplicar esto para aplicar una enseñanza para la iglesia? Porque eso que nos llama la atención, ¿cómo que vengan a vivir acá? Se van a dar cuenta que en los hospitales atienden a personas de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier país, les aceptan yo he tenido compañeros en la universidad de otros países, sin ningún problema. Nos duele, ¿no? Porque cuando se generan preconceptos, no se sabe todo la información. Entonces, esto ya estaba pasando dentro de una iglesia hace
2000 años, hermano. Imagínense si no puede pasar ahora, además que tenemos redes y tantas cosas. ¿Y qué producía esto? Perturbación y toda obra perversa. Entonces, hermanos, hay una sabiduría terrenal que piensa en los criterios humanos, que es dominada por los impulsos naturales y que refleja los intereses del enemigo, ¿sí? Terrenal, animal, diabólico. No es que estaba insultándolo, estaba hablando de una vieja naturaleza. Y está la sabiduría de Dios, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, imparcial, sincera. Y ninguna de estas características, hermano, tenía que ver con la inteligencia, con la sabiduría. Tenía que ver con el corazón, con el carácter. Entonces Santiago le dice: ustedes acá están teniendo problemas, están teniendo rivalidad, están haciéndose maestros uno del otro, está diciendo uno que es contradiciendo a este, contradiciendo a aquel, pero ustedes están equivocados, tienen una falla en su corazón. No había un problema doctrinal, había un problema de conducta, un problema del corazón. Entonces ahí, hermano, de donde tenemos que tener cuidado. El primer versículo, porque cuando Santiago escribe esto no le pone capítulo, después lo pusieron para ordenarlo. Él sigue escribiendo versículo 1 del capítulo 4. Él dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Bien? No es Argentina, no es Messi, no es Paredes, quien sea. Es la carne. Es un problema del corazón, hay orgullo, hay competencia, deseo egoísta, conflictos relacionales. Eso es lo que pasa. Y siempre ha pasado eso. Ahora, hermano, estamos en un momento en donde se tiran bombas y que ya parece que están conversando para que se termine todo. 5 minutos después, tal país bombardeó tal lugar. 3 horas después, ahora lo vamos a bombardear nosotros. Así es todo, hermano, y es esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Es de las pasiones, de los intereses egoístas y demás. Bueno, esto que vemos, que nos dolió tanto durante esta semana, que cada vez se va a arreglar menos, después nos vamos a olvidar, parte, hermano, del corazón. Y, hermano, y la mejor manera de tratarlo en cuanto a lo de Argentina es evitándolo, ni leer, porque uno se va a poner mal de gusto. Si el único que puede cambiar los corazones es Cristo. Pero ahora sí tenemos que ver que nosotros no nos pase esto. Porque así como una campaña de desprestigio, hay personas que terminan repitiendo: y sí, es verdad, son los tramposos, son los racistas. Tenemos un billete, hermano, con una heroína negra. ¿Sabía usted? Sí. Imagínese que hay racismo, que hay gente que es racista, sí, hermano, no lo podemos negar. Pero esto pasa en todos lados. Pero ¿cómo, hermano, se repite el desprestigio, la habladuría? Entonces a veces podemos señalar: mirá qué desastre el mundo qué porquería que son, están hablando mal de nosotros, y a veces nosotros hacemos lo mismo. Ahí va la palabra del Señor, ¿vio? La sabiduría motivada por los celos y por la ambición produce palabras que dividen y destruyen la comunión. Eso no es sabiduría, eso es carne. Entonces nosotros estamos llamados a funcionar con la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, ¿sí? Con mansedumbre, que siembra la paz. Entonces, ¿qué cosas debemos tener cuidado para ir terminando? El espíritu de generalización, ¿sí? No generalicemos. Esa familia es así.
Ah, esa iglesia es así. Ah, esos son así. No generalicemos, ¿no? Tengamos mucho cuidado, y más cuando hablamos de la iglesia de Cristo. Porque el que se mete ahí es el Señor. Amén. Cuando dejamos de ver personas y empezamos a ver etiquetas, el enemigo aplaude. Otra cosa, el rumor se propaga más rápido que la verdad. Proverbios 18:8, fíjense. Miles de años antes de internet, de algoritmos y redes sociales, las palabras de chismosos son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Andá a sacarlo, pues. En lo colectivo, hermanos, son videos editados, comentarios fuera de contexto, publicaciones virales, afirmaciones repetidas miles de veces. Pero en la iglesia puede ocurrir algo semejante. Y usted y yo debemos frenar esas cosas. Ah, che, ¿viste que la hermana esta? No hablo, hermano. Si usted tiene un problema con la hermana, vaya y háblelo con la hermana. No la desprestigie. ¿Vieron que dicen que hay que cortar, hermano? Nosotros tenemos que funcionar con la sabiduría de lo alto. No digo que esto sea un problema. Amén. Bueno, ojalá. Pero Dios trae esta palabra. No lo repitan. Por ahí hay una palabra, creo que es en segunda de Juan, donde dice: cuando te vengan con otra doctrina, cuando te vengan con algo que no es verdad, ni lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque vas a participar en sus obras. Yo no dije nada, yo escuché, pero si no paraste, si no dijiste eso está mal, eso no es correcto, eso no bendice, eso no edifica, participaste. El peligro del prejuicio. El prejuicio es cuando se tiene una opinión negativa sobre algo o alguien sin ningún motivo, sin desconocer. Como el autor ese que dice: son racistas los argentinos, no saben nada. Que en 1853, algo así, se abolió la esclavitud acá, mucho antes que en el país de él. Los líderes religiosos en la época de Jesús le tenían prejuicio. Era un mentiroso, está endemoniado, es un blasfemo, le decían a Jesús. Lo rechazaron antes de escucharlo. Entonces, guarda con esto. El cuerpo de Cristo no puede vivir como el mundo. No debe vivir como el mundo, ¿sí? Efesios 4:29. Fíjense, terminamos con esta lectura y 2-3 puntos más. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Porque la sabiduría es pura, no es corrompida. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando no hacemos así, entristecemos al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hay alguien que puede decir: a mí Dios no me ha perdonado nada. La deuda que pagó el Señor por nosotros. Jesús oró por la unidad. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con la unidad? Es una unidad en el espíritu. Unidad no significa uniformidad, no significa que todos pensemos lo mismo, pero sí, hermano, unidad espiritual. No se produce, es espiritual, la debemos defender. Solícito en guardar la unidad del espíritu, dice el apóstol Pablo. Amén.
Satanás es el acusador y él es el que acusa a los hermanos y él es el que le encanta que etiquetemos, que viralicemos, que digamos entre nosotros, ¿sí? Pues nada, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer tan público. Pero si no se entera quien se tiene que enterar y se entera el Señor, hermano, es peor. Así que, hermano, cada vez que acusamos, que desacreditamos, que destruimos la reputación del otro sin buscar la restauración, estamos aplaudiéndole a las tinieblas. Estamos usando la sabiduría esta, la que es la terrenal. Entonces, antes, cualquier comunicación media compleja, es verdad, es necesaria, edifica, fítrela. Porque esto, hermano, que está pasando y que se viraliza y que todo, lo sé, por ahí uno hace zapping y la gran cantidad de programas son de problemas, ¿sí? La Wanda con el Icardi, el otro con él, son todos viven de eso, del gran hermano, de este, que el otro, todo es eso. Y en las redes será así también. Es fuerte eso de espiritual, hermano. No tenemos que permitir que eso entre a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ni en esta ni en ninguna, por supuesto. Dios estará hablando de estas cosas seguramente a nivel general. Amén. Amén. Hay, hermanos, hay historias que no conocemos, hermano. No podemos señalar, no podemos decir. Si usted tiene alguna duda, vaya y pregunte. Che, hermano, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste aquello? Vaya y pregunte. Y hay veces que tiene que ir y preguntar con el que le acusó. Ah, bueno, y ahí se van a terminar. Una vez me acuerdo en la iglesia allá en Mendoza, pasaban estas cosas y nos juntamos a hablar. Bueno, vamos a empezar a traer. Usted escucha algo, tráigalo y vamos a hablarlo entre todos. Se terminó por un tiempo, por lo menos. Oren más de lo que comenta en redes, lo que sea. La oración une, la murmuración divide. Y recordemos, hermano, que somos todos objeto de la gracia de Dios. Si hay alguien que tendría que para hablar de nosotros es el Señor. El mundo vive de la polarización, en el reino de Dios vivimos de la reconciliación. Amén. Entonces, en este torneo deportivo, que nos humillaron, que hablaron mal de nosotros, que nos dijeron que nos regalaron, que nos esto y que aquello, bueno, defendíamos de alguna manera la camiseta, son mentirosos, no es así. Pero tenemos una camiseta más grande, hermano. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas que estamos revestidos de Cristo. Y a Él le tenemos que honrar. A Él le tenemos que defender. Y a la amada, a su iglesia. Amén. Así que, hermano, que nos ayude el Señor a no reproducir esta cultura. Me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, hablamos en una de esas, debe haber sido una predicación grabada, de la cancelación. Bueno, ya pasó el periodo de la cancelación, ahora ya va increciendo, esto no va a mermar. Ya ni la inteligencia artificial la pueden sostener. El otro día se le escapó. Algoritmos, programas, se metieron, hicieron. Entonces, hermano, usted y yo, como hijo de Dios, como persona que tiene el Espíritu Santo, debemos cubrirnos, porque esto es espiritual. Amén. Para que no nos pase a nivel matrimonio, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel en general, que nosotros no seamos ese tipo de gente, que seamos la que se caracteriza por un estilo de vida que honra la sabiduría que viene de Dios. Amén. Invite que cierre sus ojos, vamos a orar.
Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos has concedido, Señor, la bendición de poder meditar en tu palabra, Señor. Muchas veces nos viene el pensamiento, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto que leemos, que fue en el primer siglo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y nos damos cuenta, Señor, que el corazón del ser humano ha sido siempre el mismo. Por eso Santiago decía, ¿de dónde vienen todos los conflictos? Vienen de lo que hay en sus corazones. Señor, y estamos viviendo en una época en donde esto, que antes era una cuestión de determinado momento, cuando se reunían en para un determinado festejo, ahora es permanente porque la mayoría tenemos un celular, un teléfono, y ahí están todos, y vienen los comentarios. Aún, Señor, en la parte teológica, Señor, uno encuentra, y cuando va buscando de dónde es el origen, se da cuenta que es manipulado, se da cuenta que no viene de gente que tiene sabiduría de lo alto, sino que es gente que está pretendiendo crear división, polarización, conflicto aún dentro del cuerpo de Cristo. Se levantan tantos, Señor, que son tan puros en doctrina, Señor, pero con tanta falencia en su vida, en su testimonio, Señor. Entonces lo que el escritor de esta carta estuvo aconsejándole a ese grupo de creyentes es el consejo que tú nos das. Cuidado, iglesia, cuidado, hijo. Cuidado, porque esto no es nuevo. Porque esto siempre ha estado, la rivalidad siempre ha estado, los celos siempre han estado, el egoísmo, el querer, el preferir que se rompa un grupo, un equipo, una iglesia, con tal de mantenerme en que yo tengo la razón, en que es como yo digo, no como dicen los demás. Tu palabra nos dice que eso, Señor, no es de lo alto. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que nos ayudes, Señor, a tener un correcto comportamiento, Señor. Porque con la palabra, Señor, con nuestra palabra podemos hacer un gran desastre, Señor. Lo dice el capítulo 2 de Santiago. Podemos edificar, por eso dice tu palabra, ustedes tienen que hablar de una manera no contaminada. La palabra que sean para edificación. Señor, pero tenemos una tendencia en nuestro corazón, nuestra vieja naturaleza, que tiende a salir siempre, a no reconocer, a no doblegarse, a no aceptar corrección, Señor. Ten misericordia, Señor, porque cuando no permitimos que tú nos corrijas, Señor, cuando no permitimos que seamos corregidos por nuestros líderes, Señor, ahí intervienes tú, y cuando intervienes tú, hay veces que es duro, Señor. Porque tú, Señor, das gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, Señor. No una humildad superficial, no una humildad de palabras, no una humildad de ciertas actitudes, una humildad que sabe reconocer, que sabe ceder derechos, como tú lo hiciste, Señor Jesús. Porque tú, siendo Dios, renunciaste a todos tus derechos, Señor, para venir a hacer una obra por gente que no lo merecían. Y lo hiciste sin hipocresía, lo hiciste sin dobles intenciones. Lo hiciste por amor real y verdadero, Señor. Entonces todos nosotros que somos tus discípulos debemos funcionar de la misma manera, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra es luz. Y nos ayuda y nos previene, Señor. Porque indudablemente que esto que está pasando, Señor, no va a cambiar, va a empeorar. Va a empeorar.
ya no importa que las nuevas generaciones no vean televisión, porque ahora ven donde las cuestiones son más virales. YouTube, TikTok y todas estas redes, Señor, donde permanentemente se están llegando información, y cuando uno ve algo y lee, ya le empieza a llegar acerca de eso, todo lo que está relacionado con eso, y nos damos cuenta, Señor, y hay luchas, hay peleas, hay rivalidades, pero eso que es espiritual, que es una parte del corazón del hombre, Señor, no queremos, Señor, que pueda ingresar, Señor, en nuestros corazones, porque no queremos entristecer al Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta tarde, ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar en alto, Señor, la mejor camiseta, la mejor prenda, Señor, que nos distingue es revestido de Cristo, Señor. Eso significa que donde quiera que estemos, tenemos que reflejar, Señor. No reflejar nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, reflejarte a ti, Señor. Y eso significa ceder, eso significa humillarse, eso significa callar, eso significa hablar lo correcto. Por eso, Señor, gracias por tu palabra. Porque nos enseña que debemos perdonar, porque el tema no es rivalidad, es reconciliar. Porque, Señor, cuando tú moriste, aún dos que no se podían hablar, Pilato y Herodes, se pusieron de acuerdo, Señor. Hasta en eso, Señor, vemos tu obrar. No es una casualidad. Es tu Espíritu, Señor, reconciliador. Por eso en esta hora nos disponemos en tus manos, Señor. Y vamos a participar de este momento tan importante, la celebración de la Cena del Señor. Queremos hacerlo de una manera que te agrade a ti, Señor, y de una manera digna, no por lo que somos, sino por lo que tú puedes hacer a través de nuestras vidas. Sabemos que a veces que fallamos, que nos equivocamos, Señor, pero con una actitud de arrepentimiento, de confesión, Señor, venimos ante ti, Señor, para que podamos hacerlo, Señor, y no perdernos esta oportunidad, Señor, de recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y aún, Señor, en ese ámbito en que a veces nos cuesta, Señor, porque nuestro orgullo, porque nuestras heridas a veces surgen de una manera tan fuerte que nos cuesta perdonar, pero tú nos dices que tenemos que perdonar como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Y nos perdonaste sin que lo mereciéramos. Nos perdonaste sin pedirnos explicaciones. Solamente derramaste tu gracia sobre nuestras vidas cuando llegaste a nuestro corazón. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos que nos ayude a examinarnos, Señor, y a discernir el cuerpo, no el cuerpo nuestro, el cuerpo de Cristo, y entender, Señor, que es tan importante para ti, Señor, tan importante para ti.